Buenas tardes, les voy a hablar acerca de del manual, la lectura del manual de géneros periodísticos. En el capítulo 5, la entrevista o el arte de saber preguntar. Es uno de los géneros periodísticos que permite al periodista interactuar e interpretar con un personaje. Por ende, a continuación vamos a conocer los puntos para saber si la entrevista realizada tuvo éxito. Tres aspectos que involucran ese como aspecto para saber si está bien es saber preguntar, saber escuchar y saber observar. El saber preguntar es tener claro los temas a preguntar y plantear las preguntas de una manera clara. Eh, el segundo aspecto es saber escuchar, que es hacer que el entrevistado se sienta cómodo, a lograr que el periodista y el entrevistado establezcan una relación fresca, es decir, que no tenga ninguna como limitación de poder expresarse. Saber observar es tener en cuenta el ambiente, obtener detalles que rodean al personaje, es decir, tener en cuenta todas las características que rodean al mismo. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de entrevista. En la prensa está en la entrevista informativa, que es dar información de un tema específico donde se obtengan datos importantes y nuevos del tema del cual se está hablando. Es decir, que en esta entrevista informativa vamos a dar a conocer como hechos importantes, relevantes acerca de un tema o un suceso que esté de impacto, por decirlo de alguna manera, durante ese momento, puede ser de antes. La entrevista de opinión, obtener la información de un especialista que conozca del tema del cual se va a hablar. En este caso es importante tener a alguien que conozca acerca de lo que nosotros estamos hablando, es decir, si por ejemplo tenemos un artículo donde hablemos de medicina, es importante tener a un especialista, digámoslo en pediatría, y de esa forma con todos los temas de los cuales se van a hablar cuando es una entrevista de opinión. En entrevista de carácter o de personalidad, dar información acerca del personaje, identificar gustos, aficiones, entre otros, donde el actor principal de la entrevista es el personaje. Es decir, cuando de pronto puede ser denominarse más de entretenimiento que de cualquier otra cosa, o de actualidad o de cultura, pero que involucre sobre todo al personaje. En tipos de entrevista televisiva está la entrevista de magazine, incluyendo las tres primeras de la prensa. O sea, esta sí se le incluye únicamente esta, que es la entrevista de magazine, y dice que permite mezclar la entrevista informativa con la personalidad en un ambiente de espectáculo que integra un escenario con público en vivo. Es decir, que es como una entrevista, por decirlo de alguna forma, más suelta, más relajada y que incluye todo como los aspectos denominantes de la entrevista. Todos los tipos de entrevista permiten que varias características de los demás se puedan mezclar, pero siempre predomina una en general. Es decir, que nosotros podemos involucrar dentro de una entrevista dos, digamos, tipos de entrevista, pero siempre va a predominar una. Hay tres sucesos cuando se elabora una entrevista, que es el antes de la entrevista. Uno de esos es el antes de la entrevista. Entonces está de primero definir el tema y tipo de la entrevista que se realizará. Es definir totalmente lo que vamos a hablar y acerca de qué se va a hablar y escoger un tipo de entrevista de los que anteriormente se mencionó para poder como tener concreta la entrevista. Elegir al entrevistado, es importante tener en cuenta el personaje, a quién se va a entrevistar y por qué razón se va a entrevistar. Documentarse sobre el tema y el personaje, que es como tener en cuenta y tener claro de lo que estamos hablando y que el personaje conozca acerca del tema. Delimitar el objetivo en la entrevista, llegar a un punto específico, o sea, centrarse solo como en un punto y quizá de pronto como permitir que la entrevista varíe y elaborar el cuestionario guión. El cuestionario o guión es cuando nosotros tratamos de... ay, ya me el segundo punto es durante la entrevista, entonces hay 5 aspectos dentro de este. El primero es realizar la entrevista previa, es darle al entrevistado como las preguntas para cuando nosotros vayamos al segundo paso, que es aplicar el cuestionario, las preguntas que nosotros ya como en algún momento habíamos redactado para poder llegar a la entrevista. Estar atento para hacer una contrapreguntas y preguntas adicionales.
es poder permitir, digamos que durante la entrevista no sea tan plana, sino que también, dependiendo de lo que el entrevistado responda, remitirle otra pregunta. Tomar apuntes claves. En este punto nosotros anotamos como lo más relevante acerca de lo que está hablando el entrevistado. Y también es importante, y por último, durante la entrevista, grabarla, tener en cuenta la grabación y para poder así remitirla. Después de la entrevista, está primero editar y reproducir la entrevista para el caso de los medios audiovisuales. Entonces, cómo ponerle el orden a la entrevista. Y en el caso de medios escritos, es redactar el texto para este caso. Entonces, es agrupar las respuestas de entrevistado por temas y eliminar lo repetido y limitar las respuestas. Las técnicas de redacción de la entrevista. Entonces, hay dos técnicas y una de ellas es la técnica de pregunta y respuesta. Entonces, en esta se da como primer paso la introducción, de segundo párrafo de enlace, tercero preguntas y respuestas y por último el cierre. Entonces, acá hay un ejemplo de lo que se elaboró de esta noticia que se dice así: uno no puede improvisar una candidatura. Esta entrevista fue elaborada por Ricardo Ávila y fue una entrevista que le hizo a Luis Alberto Moreno. Como pueden ver al inicio, él da como una introducción acerca de a quién se le va a entrevistar y de qué tema se va a hablar. Ya después pasa a dar las preguntas, que son todas las que ustedes pueden ver ahí. Y por último, lo que él hace es el cierre de la entrevista, que es como el orden que se tiene que dar en el en la técnica de preguntas. En segundo lugar está la técnica de cita sumario, que en esta tiene como tres aspectos: la interpretación de las palabras del personaje, describe aquello que el personaje ha dicho con palabras propias, incluye citas textuales del personaje. Como pueden ver, ahí está un ejemplo que estaba dentro de la lectura de manuales de géneros periodísticos, y en la historia Me absolvió de Pastora. Esta entrevista fue realizada por David Mayorga y como se nota en la imagen, permite como digamos colocar lo que el entrevistado interpreta acerca de lo que está hablando, pero también tiene en cuenta todas las opiniones de ella y los coloca en citas textuales. Y bueno, eso es la quinta parte del quinto capítulo de manuales de géneros periodísticos.